¿Cómo estamos, amigos de Arroba 21? Pues les damos la bienvenida a un programa más y este programa va a estar muy entretenido y va a ser de mucho interés para toda la sociedad, y es que hablaremos sobre los diferentes espacios recuperados aquí en el corazón de la Ciudad de México, que es el centro, en especial el barrio de Tepito, y estamos con dos personas que están comprometidas en recuperar estos espacios y llevar toda la cuestión cultural a toda la comunidad. Y estamos con Laura. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y mi querido Luis, ¿cómo estás? Hola, pues aquí dándole duro a la cultura. Exactamente. Mi querido Luis es uno de los fundadores precisamente de lo que es Casa Barrio, y que nos va a hablar de los proyectos que ha hecho dentro de la comunidad del barrio de Tepito. Pero bueno, ya con ellos vamos a platicar más adelante. Ahora sí, no les voy a chorear más. Mejor damos comienzo a este programa que tiene que ver con espacios recuperados aquí en Tepito. ¡Vámonos! Los espacios públicos son aquellos que tenemos en común con todos los habitantes de una ciudad. Tenemos derecho a estar en ellos y a circular libremente. Pueden ser espacios abiertos como parques, calles, jardines, plazas, o espacios deportivos o cerrados como centros comunitarios o bibliotecas. Además de ser espacios físicos, al ser sitios en donde convivimos todos los habitantes, son lugares de intercambio cultural, cohesión e interacción social. Sin embargo, muchos de estos sitios han sido tomados por la delincuencia o habitados por personas sin hogar y se han vuelto intransitables e inseguros. Así, la sociedad civil se ha organizado, estudiado y logrado la manera de reacondicionar canchas, escuelas, predios, calles, parques, jardines e inclusive estacionamientos, y de forma autorregulada han logrado darles vida nuevamente y han logrado captar el interés de los habitantes para que de nuevo disfruten de estos lugares. Actualmente los espacios han sido rehabilitados, además de recibir mantenimiento estructural. Son espacios de creación y de impartición de talleres de diversa índole: pintura, danza, poesía, escultura, alfabetización, solo por mencionar a algunos. Su transformación ha generado un impacto positivo entre los habitantes de las colonias beneficiadas y ha dado una nueva imagen a la ciudad. Y bueno, amigos, seguimos con este programa que tiene que ver con espacios rehabilitados aquí en la Ciudad de México, lugares que han sido recuperados para el bien de la comunidad, y ahora estamos con nuestra directora, mi querida Laura Reséndiz, que es directora de este proyecto que se llama Ciclo. Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación. Oye, ante todo, muchísimas gracias, porque sabemos que andas muy movida, pero bueno, vamos a entrar de lleno a qué es Ciclo, cómo nace, cómo surge y por qué la necesidad de crear un proyecto así. Bueno, Ciclo es un proyecto justo de rehabilitación de espacios públicos por la necesidad de generar la conciencia de todos los habitantes de la ciudad, de volvernos a ser corresponsables de nuestro actuar, así vivamos o transitemos en los espacios. Entonces, la idea es retomar los espacios, no solo físicamente, sino también en una dimensión social. Es decir, que cambiemos las dinámicas o las prácticas negativas que existen en los espacios por unas prácticas positivas a partir del arte y la cultura. Como funcionamos generalmente es por invitación en algunos lugares y tenemos tres fases. La primera es la dimensión social, que empezamos con un diagnóstico participativo. A partir de ahí entendemos como una radiografía del lugar, cuáles son las problemáticas, cuáles son las necesidades. Un estudio a fondo, ¿no? Un estudio a fondo, por supuesto. Además, para ir conociendo el perfil del usuario final. ¿Cómo fue que se te hizo la invitación para este lugar que ya estaba recuperado? Casa Barrio conoce nuestro trabajo y entonces nos invita para hacer estas alianzas estratégicas y entre todos poder colaborar para dar nuestros mejores talentos y regalarlos a la comunidad y a nuestra ciudad también. Queremos como entender quién es el que usa el espacio para entonces maximizar el uso, organizar los lugares y poder dar pluralidad en el quehacer artístico y cultural, que es lo que intentamos para rehabilitar esos espacios en estas otras dimensiones. Platícame sobre este puente que se encuentra precisamente en el eje 1 y que realmente ustedes ya en colaboración con Casa Barrio Tepito están trabajando en ese proyecto.
Pues, como te decía, después de un año de estar trabajando en la programación cultural de este lugar, hemos encontrado el puente peatonal que se encuentra en Eje 1, que está en situaciones un poco deplorables. Y entonces la temática de Ciclo Tepito, en colaboración con Casa Barrio Tepito, es justo visibilizar cómo el mobiliario urbano, con la teoría de los vidrios rotos, si está en condiciones de no funcionabilidad, afecta directamente al transitar. Libremente, exactamente, y seguro. Libremente, seguro, y eso tiene connotaciones negativas. O sea, si no podemos usar el puente peatonal, vamos a usarlo por abajo, eso genera un caos vial, eso accidentes, pero además, pues los espacios empiezan entonces a generar más acciones negativas. Laura, pues muchísimas gracias y nosotros vamos a seguir platicando y no te muevas porque este programa se va a poner muy interesante. Muchas gracias. Órale, gracias. Y bueno, amigos, seguimos recorriendo el barrio de Tepito y ahora estamos con el coordinador general de la Red de Espacios Culturales y que pertenece también a Casa Barrio de Tepito, mi querido Luis Arévalo, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí estamos dándole la recia porque pues, queremos cambiar el barrio y queremos cambiar a la ciudad. Claro, un barrio con mucha historia y que tiene más cosas buenas que malas. Ah, no, eso sí. El barrio de Tepito siempre ha sido un barrio de gente creativa, de gente trabajadora. Este lugar donde estamos ubicados, que ahora es un polo cultural, ¿qué era antes y dónde está ubicado? Sí, bueno, mira, este era un solar donde estaba lleno de basura como muchos rincones de la ciudad. Era un lugar donde la población de calle lo tenía. Aquí dormían, aquí se hacían de todo. Y bueno, hace rato te decía yo que el problema es que aunque tenemos casa de cultura y galería, la gente no acude a ellas. Entonces teníamos que sacar la cultura a la calle, ¿no? Claro. Y empezamos a apropiarnos de espacios públicos y uno es porque te digo, nuestra gente en el barrio y en los barrios de la ciudad están en otra dinámica, los han metido en otro rollo, ¿no? Y yo te decía que es una red, por ahí tengo yo un mapa. Okay. ¿Cuántos tienen en total aquí en Tepito? Ahorita tenemos un corredor, te podría yo hablar, por ejemplo, hemos rescatado Martes de Arte de Tepito, que es una esquina. Yo le digo del movimiento porque aquí llega gente de todas partes. Ok. Sí, de todas partes de la ciudad. Tenemos Casablanca también, que aunque es muy autónoma, pero también estamos participando con ellos. Tenemos el rescate, que mi sueño es ese y no me iré de este mundo si no lo logro, okay. Casa Barrio. Ahora, ¿qué tan aceptado fue pues este proyecto que tú precisamente abriste ante la sociedad aquí en Tepito? Mira, al principio no fue fácil. Tuvimos que echar mano del académico. Tuvimos que echar mano también de la gente que tiene que brincar el charco para llegar acá y también trabajar en la cultura. Y para mí esa gente, mis respetos, yo los reconozco a ellos como más tepiteños que yo, ¿no? Okay. Más que nada a mí me gustaría lanzar un mensaje, ¿no? A ver, mándalo. A la gente que tiene la edad que yo tengo ahorita, que no se siente en el sillón, ni a darle de comer a las palomitas en el jardín, que haga trabajo. Porque a mí el barrio y todo lo que hago me ha enseñado a vivir mi vejez haciendo lo que me gusta y si a la gente le sirve, qué bueno, y si no, pues ya es su problema, ¿no? Claro. Pero si quieres vivir, muévete. Claro. Sí. Y hazlo de corazón. Claro que sí. Eso. Luis, muchísimas gracias. Sí. Y bueno, amigos, seguimos con este programa que tiene que ver con la rehabilitación de espacios públicos y ahora estamos con Luis Javier de la Torre, el cual es presidente del patronato de la Ruta de la Amistad. Luis Javier, ¿cómo estás? Un placer, gracias por venir y acercarse a las Rocas del Pedregal y a la Ruta de la Amistad. Muy bien, que por cierto vamos a entrar con esa primera pregunta. ¿Qué es y cómo nace la Ruta de la Amistad? Bueno, la Ruta de la Amistad son 22 esculturas monumentales realizadas durante los Juegos Olímpicos de México 68, Okay. Dentro del programa cultural de los Juegos, que como saben fue uno de los eventos más importantes que se han hecho en la humanidad en cuestiones de arte. Claro. Y la ruta nace de la Reunión Internacional de Escultores, es un proyecto que realizó Matías Geritz con el apoyo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Y la idea de la ruta era hacer como cordón umbilical de arte que uniera los escenarios olímpicos. Y lo interesante de todo esto era cómo estas esculturas
nacían de la nada, era como muy raro para la gente encontrar estas obras de arte monumentales de grandes colores en medio de la nada, en medio del periférico, de campos de siembra, con burros y lagunas y campos de siembra. Ok, ahora vemos que en este lugar exactamente donde estamos ubicados, que es el Trébol, como se le conoce, vemos que estamos encontrando que realmente así era el Pedregal hace 1800 años. Tal cual. Y uno de los proyectos, hay que recordar que en 68, cuando se colocaron las esculturas, prácticamente el periférico tenía 1 año y medio de haberse construido, ¿sí? Era un listón tendido sobre roca volcánica y que llegaba, al terminar la roca se convertía en un listón otra vez, pero en medio de campos de siembra, ¿sí? Y el regresar a este concepto es mantener a la Ruta de la Amistad con su concepto original, ¿sí? Y habría que pensar que la ruta siempre tuvo un concepto muy de proyección, de ideas, de contemporaneidad, y eso mismo está haciendo. La ruta en su permanencia ha sabido adecuarse al tiempo y hoy es parte esencial de la preservación ecológica de los pedregales. Uno de los temas es que cuando se movieron las esculturas en 2012 por la construcción del segundo piso, fue necesario reubicarlas para que no quedaran debajo de las losas de rodamiento. Pero con esta reubicación es otra vez el tema increíble de una ruta de la amistad que se manifiesta y se recompone una y otra vez. El tema de la preservación de los mobiliarios urbanos originales del 66. Okay. Entonces en ruta vamos a encontrar los postes originales del 66 que funcionan perfectamente, dan una luz increíble. Okay. Las coladeras siguen estando, las banquetas son igual de anchas. Ajá. Okay. Entonces es como un modo igual de anticorrupción de alguna manera, porque lo que generamos es demostrar de preservación, pero al mismo tiempo esta preservación trae consigo el pelear contra la corrupción de facto, porque estas cosas funcionan también después de 60 años y con un poco de mantenimiento y con unos buenos focos ahorradores de luz funcionan perfecto. Claro. Y eso es lo que hace especial la Ruta de la Amistad. Es un proyecto ciudadano que ha trabajado con muchas instituciones, tanto de gobierno como internacionales. La mayoría, en definitiva, exacto, internacionales, afortunadamente, que son los que realmente valoran este tipo de proyectos. Luis, pues muchísimas gracias y pues nosotros estamos maravillados en este lugar que bueno, ahorita yo no estoy esperando a ver si sale por ahí un tlacuache. ¿Qué dices que no? Ahorita no salen, ¿verdad? Pues no salen ahora porque les damos miedo, ¿no? Entonces prefieren guardarse, ya que nos vayamos ya salen más a cenar, ya mero es la hora de su cena, igual de las ardillas, de las lagartijas de cabeza negra, y espero que atrás de nosotros no haya una de estas grandes tarántulas amarillas con las que contamos en este hermoso espacio. Pues ya antes de que nos vaya a salir una tarántula, ¿qué te parece si ya hablaste de cenar? Mientras vamos a echarnos unos tacos y nosotros vamos a un corte, ¿va? Gracias, saludos a todos.